Objeto. SCP-334. Vulpino estelar. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-334 debe mantenerse en una celda de contención estándar, tratada térmicamente, rodeada por generadores de campos magnéticos colocados de manera que los 6 lados tengan un campo superpuesto que sobresalga por lo menos 15 centímetros de las paredes internas de la celda. Cada generador debe tener múltiples fuentes de energía y respaldos redundantes, incluyendo baterías de emergencia capaces de mantener la emisión total del campo magnético por no menos de 30 minutos. El mantenimiento del recubrimiento anticalor debe llevarse a cabo en un horario semanal, si es necesario, con el sujeto siendo transferido a una celda secundaria para permitir reparaciones más extensas. 3 ratones vivos deben ser introducidos en su célula a una hora aleatoria todos los días para reducir las posibilidades de que el sujeto aprenda el patrón e intente escapar. Debido a los instintos de caza y madriguera de SCP-334, el piso de contención debe ser reforzado con un recubrimiento anticalor o hecho de una sustancia con un punto de fusión mayor a. El sujeto caza de la misma manera que los zorros, con un fuerte salto descendente, que ha demostrado ser capaz de penetrar una pequeña distancia en los campos de contención, y ha sido la causa de fallas de contención hasta la fecha. Descripción. SCP-334 es una pequeña nube de plasma sobrecalentado con forma de un espécimen similar al Vulpes vulpes, o zorro común. Su cuerpo se asemeja a olas de vapor o fuego, revelando espacios entre los filamentos de gas a través de los cuales el lado opuesto es visible. Sus filamentos fluctúan en el espectro rojo y naranja, con ojos en el espectro azul. El sujeto tiene una masa medible insignificante, y no tiene un cuerpo central como tal. SCP-334 aparentemente cree que en realidad es un zorro rojo, y muestra varios comportamientos vulpinos normales, como la caza de presas, y en la prueba 334-F-03, censurado. Se desconoce si se trata de una entidad que se ha convertido en un vulpino o es un vulpino que fue transformada a su estado actual, esto aún se está investigando. Debido a que está compuesto de gas ionizado sobrecalentado, la contención efectiva de SCP-334 es imposible sin el uso de campos de contención magnéticos, e incluso así es difícil, ya que el calor y sus efectos energéticos se extienden un promedio de 7 centímetros alrededor de todo su cuerpo, sublimando rápidamente las obstrucciones físicas. Aunque su temperatura de superficie es superior a los grados centígrados, el calor se dispersa rápidamente, enfriándose a grados centígrados dentro de 10 centímetros, mucho más rápido de lo que indican las leyes de la termodinámica. Hay pruebas de que SCP-334 es capaz de controlar su producción de calor. El sujeto es capaz de realizar ráfagas de velocidad calculadas en aproximadamente 160 km por hora durante unos 10 segundos. Estas ráfagas de velocidad dispersan la masa del sujeto, cansándolo, siéndole necesario descansar mientras se reformula. El sujeto obtiene su alimento al convertir la materia en plasma y absorberlo, tomando una pequeña cantidad de energía obtenida a través de la conversión del aire en gas ionizado, misma que por sí sola es insuficiente para alimentarlo, por lo que es necesaria la alimentación suplementaria. A pesar del hecho de que no toca el suelo cuando camina y es inmune a la atracción de la gravedad de la Tierra, parece contento de seguir la superficie del suelo en áreas caminables, y aún no ha sido visto realmente volando. Si decide no hacerlo, o simplemente no sabe que puede hacerlo, es desconocido en este momento. Debido a su composición física, SCP-334 emite constantemente un nivel de radiación electromagnética consistente con una llamarada solar de clase, causando interferencia en la electrónica sin blindaje en un radio de metros y haciendo que la videovigilancia y el monitoreo electrónico sea un problema. La radiación está dentro de los límites tolerables para el personal del SCP. Contención inicial. SCP-334 fue recuperado a kilómetros de censurado, a 5 kilómetros del sitio de impacto de meteorito. Todavía se está investigando si este es el origen del sujeto. La Fundación fue alertada de la existencia del sujeto cuando un barrido de rutina de reportes de los servicios de emergencia reveló un patrón de extrañas quemaduras, rastros y censurado descubiertos en el bosque, sin coincidir con una fuente conocida públicamente pero consistente con datos borrados.
Un equipo de combate de la Fundación fue enviado para contener a los supuestos, censurado, pero encontró a SCP-334 en su lugar, una amenaza mucho menor. Utilizando una botella de contención magnética y 2 ratones vivos, el sujeto fue contenido con un nivel de bajas aceptable. Anexo. SCP-334 tiene talento para la fuga, habiendo escapado de contención por lo menos veces desde su recuperación inicial, causando aproximadamente, censurado, $, en daños estructurales al sitio. Y la muerte de miembros del personal, causados en su mayoría por el daño estructural antes mencionado. SCP-334 desconfía de las personas, evitando el contacto humano si es posible, pero prefiere esconderse en oficinas, cuarteles y barracas, donde hay relativamente poco tráfico y abundantes espacios pequeños. A pesar de sus muchos escapes, SCP-334 no ha mostrado una inclinación obvia a abandonar el sitio. Sin embargo, el daño estructural causado tuvo el potencial de liberar a SCP y SCP en ocasiones separadas, y la recaptura debe ser considerada una prioridad. Registro parcial de prueba. Los resultados que cumplieron con las expectativas fueron eliminados, se encuentran disponibles bajo petición. Registro de experimentos del 334-T-01 al 334-T-48. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. Una selección de pequeños animales de presa, desde ratones hasta conejos medianos. Resultados. El sujeto persiguió a cada uno de ellos durante un período de tiempo variable, aparentemente esperando el momento justo antes de saltar. Cada sujeto de prueba se sublimó en plasma, el cual fue absorbido por SCP-334 a través de la boca conforme realizaba movimientos de masticación. Registro de experimento 334-F-01. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. Un zorro rojo normal, macho. Resultados. El sujeto de prueba mostró niveles altos de aprehensión, con ladridos y gruñidos fuertes. SCP-334 parecía desinteresado. La prueba se detuvo después de minutos sin cambios apreciables en la reacción de ninguno de los dos. Registro de experimento 334-F-02. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. Un zorro rojo normal, hembra. Resultados. Idéntico a 334-F-01. Registro de experimento 334-F-03. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. Un zorro rojo, hembra, en celo. Resultados. SCP-334 pareció olfatear el aire por un momento, mientras que el sujeto de prueba mostró reacciones similares a las 2 pruebas anteriores, luego, datos borrados. Nota del investigador. Eso fue algo que espero no volver a ver nunca más. Registro de experimento 334-01. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. SCP-334. Nota. Para esta prueba, la celda de SCP-334 fue inundada con gas ionizado idéntico al suyo. Resultados. SCP-334 parecía curioso al principio, luego a medida que la presión de gas ionizado en la cámara comenzaba a subir empezó a agitarse. Después de 5 minutos, el sujeto comenzó a brillar intensamente y, datos borrados, se restableció la contención. SCP-334 se encontraba aparentemente agotado. Registro de experimento 334-02. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. SCP-334. Nota. Para esta prueba, SCP-334 fue sometido a una espada magnética focalizada para intentar cortar una sección de su masa. Resultados. Datos borrados. Nota. Se prohíbe la experimentación adicional que incluya alimentación forzada o cortes en SCP-334 a menos que se realice en un sitio remoto fuertemente protegido. Registro de experimento 334-D-01. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. D. 13487, 334, 3 ratones vivos en una jaula estándar. Nota. Se ordenó al clase D que entrara en la contención y que alimentara a SCP-334 después de haberle negado el alimento por un día. Resultados.
SCP-334 saltó inmediatamente a la jaula, incinerándola y a su contenido, así como gran parte del brazo y torso de D-13847-334. D-13847-334 murió instantáneamente, mientras que SCP-334 ignoró el cuerpo, centrándose en los ratones y la jaula convertidos. Nota del investigador. Bueno, ciertamente piensa que es un zorro, y no parece notar, o importarle, que puede matar a la gente simplemente acercándose demasiado. Registro de experimentos del 334E, 01 al 334E. Fecha. De 2010. Sujeto de prueba. SCP-334. Nota. Esta prueba se realizó para determinar las necesidades ambientales de SCP-334, si las hubiera. Resultados. Contención hermética y atmósfera interna eliminada. El sujeto no mostró ningún cambio en los patrones normales de comportamiento. La contención se calentó hasta exceder los 500 grados centígrados. El sujeto no mostró ningún cambio de los patrones normales de comportamiento. La contención fue enfriada a aproximadamente menos 100 grados centígrados. Una vez más, el sujeto no mostró ningún cambio con respecto a los patrones normales de comportamiento. La contención fue bombeada lentamente con gases atmosféricos en varias combinaciones, a una presión máxima de 3 atmósferas. El sujeto se volvió más energético, consistente con su comportamiento después de ser alimentado, y no requirió alimentación suplementaria hasta el día siguiente. Nota del investigador. Puede sobrevivir en el vacío o en la superficie de Venus, y no necesita ningún alimento suplementario en alta presión. Este y otros datos sugieren que, datos borrados.